Buenas tardes. Estamos a punto de iniciar con la conferencia inaugural de la Cátedra Centroamérica. Vamos a esperar a que entre todo el público antes de proceder a la presentación. Hola Beto, buenas Hola. tardes. ¿Cómo está don Gustavo? Gusto saludarla. Igualmente. Joel. Doña Margarita, es un gusto de tenerla aquí. Esta es la Facultad de Ciencias Sociales, su casa, así que realmente es un enorme placer y tenerla aquí con nosotros en esta lección inaugural. Yo la saludo y me salgo en este momento para que inicie don Alberto y don Gustavo. Y buenas Gracias. tardes. Gracias, Isabel. Estamos esperando a que terminen de entrar las personas invitadas y el público que quiere. Por el Facebook. Sí. Bueno, no, pero aquí veo 52 personas también. Isabel, ya estamos transmitiendo, de hecho, Isabel. Ok. Bien, siendo las 5:05, vamos a dar inicio con esta actividad. Mi nombre es Alberto Cortés. En este momento yo soy el coordinador de la Cátedra Centroamérica de la Universidad de Costa Rica y quisiera pasar entonces a iniciar esta actividad. Señor rector, doctor Gustavo Gutiérrez, que nos acompaña, señor Felipe Alpizar, secretario académico de la Universidad de Costa Rica, señora Isabela Bendaño, decana de la Facultad de Ciencias Sociales, otras autoridades que nos acompañan y que están viendo esta actividad, señora Elaine White, directora de Política Exterior de la Cancillería de la República, señor Constantino Urcullo, director de CIAPA, y señor Ludovico Fioli, director del CIPER de la Universidad de Tulane, doña Marinés Ruz, coordinadora de la Cátedra Centroamérica de la Universidad de Chile, colegas e integrantes del equipo asesor de la cátedra y del equipo de trabajo de la cátedra, representantes del cuerpo diplomático y de la cooperación internacional, invitados e invitadas especiales, estudiantes, docentes, público que nos acompaña desde diversos países. Buenas tardes. Realmente es un gusto saludarles en nombre de la Cátedra Centroamérica de la Universidad de Costa Rica y agradecerles su presencia virtual en nuestra primera actividad, la conferencia inaugural que tendremos con la distinguida y relevante participación de la reconocida historiadora nicaragüense Margarita Manini, quien disertará sobre rebelión ciudadana, espacio público y memoria en Nicaragua. Quisiera empezar indicando que esta actividad inaugural se realiza muy cerca de una fecha significativa para la cátedra, el 18 de abril, que es el próximo domingo, cuando se conmemora el tercer aniversario de la rebelión contra el régimen autoritario de Ortega y Murillo, que provocó la represión ciudadana, el asesinato de más de 300 personas, la mayoría jóvenes, y el exilio de miles de nicaragüenses, entre ellas universitarias y activistas de derechos humanos, muchos de ellos que hoy se refugian en Costa Rica y en otros países. Es importante y significativo este momento porque fue de la solidaridad con esa dirigencia estudiantil y el activismo nicaragüense por medio de una iniciativa de universitarios y universitarias de la Universidad de Costa Rica que surgió la propuesta de institucionalizar un espacio de reflexión, estudio, análisis e intercambio plural, no solo sobre Nicaragua, sino sobre toda la región centroamericana. Esta iniciativa fue acogida por la Escuela de Geografía de nuestra universidad y posteriormente avalada por la Facultad de Ciencias Sociales
y refrendada por la Vicerrectoría de Docencia de nuestra alma mater. Pero permítanme compartirles de manera rápida qué queremos hacer en la Cátedra Centroamérica. Es necesario señalar que la coyuntura compleja por la que atraviesa la región hace urgente la necesidad de pensar Centroamérica en relación a sus herencias históricas, su situación actual y su derrotero futuro. La tarea no es solo relevante en términos académicos, sino que también es imperativa en términos políticos y sociales para nuestro país y para la región centroamericana. En ese sentido, la Cátedra Centroamérica busca constituirse en una plataforma para fortalecer y vincular el intercambio académico en torno a y desde Centroamérica. Por ello, buscaremos impulsar y promover el desarrollo de conocimiento sobre la región y desde esta misma, a partir de perspectivas plurales, y también incentivar el diálogo inter, multi, transdisciplinario sobre temas, desafíos y perspectivas académicas y científicas sobre la región. Queremos ser un punto de encuentro para el diálogo entre la academia y la sociedad de la región centroamericana. Tenemos un hito importante este año con la celebración del bicentenario de la independencia y queremos aportar a la reflexión diversa sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir como sociedades de Centroamérica. Por ello, este semestre desarrollaremos el curso abierto titulado ¿Cuál futuro para Centroamérica?, del que esta conferencia es la actividad de inicio. Hemos recibido con agradable sorpresa, quiero compartirlo acá en este espacio, la solicitud de matrícula de 160 estudiantes de todos los países de la región, de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua, de Honduras y Costa Rica. Pero la mayor sorpresa es que el número más importante de estudiantes, o la mayor cantidad, proviene no de Costa Rica, sino de Honduras. En este curso tendré más de la mitad de los estudiantes provienen del hermano país de Honduras. En este curso tendremos, además de esta conferencia inaugural, 15 sesiones, una por semana. Los viernes a las 5 p.m. van a ser sesiones abiertas e informaremos de los temas y que se van a conocer y también de quienes van a participar. También esperamos tener puntos diversos y calificados sobre la política, la geopolítica, la cultura, la diversidad étnica, la economía, la integración, la sociedad, el ambiente, entre otros temas. Estas sesiones serán transmitidas de manera abierta al público por el Facebook Live de la cátedra, al igual que la conferencia de clausura del curso. No quiero atrasar más la actividad y por eso le paso la palabra a nuestro rector, el doctor Gustavo Gutiérrez, para que nos brinde un saludo y también presente a nuestra conferencista invitada. Señor rector, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes tengan todos y todas. Doctora Isabel Avendaño Flores, decana de la Facultad de Ciencias Sociales. Doctor Alberto Cortés Ramos, coordinador de esta importante cátedra Centroamérica. Doctora Margarita Vanini Peretti, investigadora asociada del Centro de Investigación y Acción Educativa Social, con sede en Managua. Por supuesto, estudiantes centroamericanos, centroamericanas del primer curso de la cátedra ¿Cuál futuro para Centroamérica? Reflexiones a la luz del bicentenario, autoridades universitarias, personal docente y administrativo, señoras, amigos, amigas. La historia de nuestra región es un rompecabezas que está en permanente cambio. Algunas piezas han sido forzadas en espacios que no les corresponden. Otras aún no encuentran cómo encajar y otras más ya encontraron su lugar a la perfección. Sin duda, en los últimos 200 años, la imagen de este rompecabezas se ha constituido como una fotografía de la compleja y diversa región que habitamos, pero que también construimos día a día desde nuestros quehaceres. En honor al cambio permanente y constante que cimienta las bases de nuestra historia, la vocación centroamericana
Centroamericanista de la Universidad de Costa Rica nos permite inaugurar hoy la cátedra temática que lleva el nombre de esta región, con el fin de problematizarla y entender cuál es la real Centroamérica en el representativo y simbólico año de su bicentenario. Pudimos haber sido un único país o incluso un estado federal, pero los caminos trazados nos presentan hoy en día una región caracterizada más por la fragmentación que la integración, más por la desigualdad y desestabilidad política que por otras posibilidades de desarrollo más justas, equitativas y solidarias. Sin embargo, todo esto forma parte de nuestra historia y es correcto reflexionar al respecto para promover los intercambios necesarios que permitan la construcción de mejores escenarios para las generaciones futuras. Esta tarde nos acompaña la historiadora Margarita Vanini Peretti, experta en la historia de nuestra región y máster en estudios culturales, quien en los últimos años se ha dedicado a estudiar los procesos de construcción de memorias en Nicaragua. La doctora Vanini fundó y durante casi 3 décadas dirigió el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica en la Universidad Centroamericana, con sede en Managua. Asimismo, fue presidenta del Comité Regional para América Latina y el Caribe del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO desde el 2002 hasta el 2006. Desde el 2018 se desempeña como investigadora asociada del Centro de Investigación y Acción Educativa Social, con sede también en la capital de Nicaragua, y es integrante del Grupo de Trabajo Memorias y Prácticas de Resistencia del Consejo Latinoamericana de Ciencias Sociales, CLACSO. La doctora Vanini es autora de diversas investigaciones sobre la historia social y la memoria, con publicaciones en revistas especializadas de Nicaragua, Honduras, Guatemala, Estados Unidos y Chile. Además, como mérito para su trayectoria, ha recibido distinciones de parte de los gobiernos de Francia, Alemania, Nicaragua y de la Fundación Príncipe Claus del Reino de los Países Bajos. Entre sus investigaciones se encuentra la profundización sobre propuestas innovadoras en la enseñanza de la historia y las políticas públicas de la memoria en Nicaragua desde el 79 al presente. En particular, se ha interesado por las manifestaciones de la memoria y los lugares públicos a través de imágenes, memoriales y monumentos. Por ello, en el recientemente publicado libro, Política y Memoria en Nicaragua, Resignificaciones y borraduras en el espacio público, la doctora Vanini estudia las luchas políticas por la memoria que libran en Nicaragua, más específicamente en Managua, y que se materializan o inscriben en el espacio urbano. La Plaza de la Revolución y la estatua ecuestre de Anastasio Somoza García fueron 2 de los lugares analizados por la doctora Vanini. Hoy, esta maestra nos honra con su presencia para comprender mejor las memorias y los espacios en la rebelión ciudadana que estalló en abril del 2018 en Nicaragua, que conmemoramos en estos días. Agradecemos enormemente su presencia para inaugurar la Cátedra Centroamericana y su primer curso. Más de 100 estudiantes de toda esta amada y compleja región en la que vivimos nos acompañan. A ellos también envío nuestros más calurosos saludos, en este caso particular desde Santa Cruz, Guanacaste. Muchísimas gracias y muchos éxitos con esta cátedra. Entonces, tiene la palabra nuestra invitada. Gracias, Margarita, y gracias, rector. Buenas tardes, doctor Gustavo Gutiérrez, rector de la Universidad de Costa Rica, doctor Alberto Cortés, coordinador de la Cátedra Centroamérica, autoridades universitarias que nos acompañan, invitados especiales, personas que no podemos ver lamentablemente como en el pasado, pero están
presentes a través de un número que sigue esta conferencia. Es un gusto poderlos saludar y estar con todos ustedes. Saludo especialmente al equipo de apoyo, Dianas, y a las compañeras que nos van a ayudar en el éxito de esta actividad y sus conexiones. Estimado rector, muchas gracias por sus palabras. Comparto su enfoque sobre la región y me sumo a los objetivos de la cátedra, a la que me pongo totalmente a disposición desde ahora hacia el futuro. Efectivamente, esta conferencia y esta inauguración se lleva a cabo en un momento muy especial. Hace casi 3 años, el 18 y el 19 de abril, estalló en Nicaragua una rebelión ciudadana sin precedentes. La explosión social se produjo como reacción a la brutal represión de las primeras protestas pacíficas de estudiantes universitarios y pensionados por parte de policías y fuerzas de choque afines al gobierno. La violencia ejercida contra los estudiantes y jubilados que se manifestaban en rechazo a las reformas aprobadas por el gobierno, a la ley del seguro social, así como el asedio y asalto a los periodistas que cubrían el evento, fueron transmitidas en vivo por televisión. La represión también quedó documentada en las cámaras de centenares de teléfonos móviles y se hizo viral en las redes sociales. La indignación provocada por estos hechos generó masivas movilizaciones que se multiplicaron en diferentes ciudades del país. A los primeros manifestantes se fueron sumando más jóvenes, mujeres, trabajadores, pobladores, miembros de organizaciones y movimientos de la sociedad civil, de comunidades urbanas y rurales, así como pueblos indígenas de la región del Caribe. La movilización ciudadana puso en evidencia no solo el repudio a la represión policial, sino un rechazo generalizado al régimen de Daniel Ortega y a la violencia con la que ha respondido a la protesta social a partir de su regreso a la presidencia en el año 2007 y especialmente en los últimos 3 años. Desde el 18 y 19 de abril del 2018, se ha visto a las fuerzas del régimen reprimir con ferocidad a una población desarmada que demanda democracia, libertad y justicia. Sin embargo, esta represión no era nueva. Ya el régimen había mostrado su carácter represivo en las zonas rurales donde el ejército ha perseguido a ex líderes de la contrarrevolución, a pobladores disidentes, al pujante movimiento campesino que demanda la anulación de la Ley 840, mediante la cual se autorizó la construcción del fallido canal interoceánico, y a los pobladores que se oponen al extractivismo minero promovido por un gobierno que se autodenomina cristiano, socialista y solidario, pero que ha puesto en práctica las políticas neoliberales más depredadoras de los recursos naturales del país. En un lento pero sostenido incremento de la violencia, durante los últimos 14 años, todo atisbo de protesta social fue impedido o reprimido. Como territorios conquistados en una guerra, las calles y espacios públicos fueron privatizados por las fuerzas afines al gobierno, únicas con libertad de manifestarse. En los 15 años que Daniel Ortega lleva en el gobierno, los atropellos, las arbitrariedades y la corrupción se han multiplicado, desmontando de forma sistemática la institucionalidad y el Estado de Derecho. En la actualidad, el Ejecutivo, el Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional y la familia Ortega Murillo controlan todos los poderes del Estado y las instituciones públicas nacionales, regionales y locales. La inesperada rebelión de abril del 2018 puso en escena a los y las jóvenes, en particular a los universitarios, como nuevos protagonistas y fuerza vital de un inédito movimiento autoconvocado y conectado en las redes sociales, como señalan Irene Agudelo y Jessica Martínez en su investigación sobre las narrativas, redes y espacios en disputa en la revuelta de abril. La juventud, que muchos creían indiferente y apática,
se tomó las calles, ocupó los recintos universitarios, movilizó al país entero y puso al desnudo la naturaleza represiva del régimen. Con la bandera azul y blanco como estandarte, la juventud salió a demandar libertad, justicia y el cese de la represión. El estupor y la indignación causados por el asesinato de los primeros manifestantes a manos de expertos francotiradores apostados en los edificios públicos incrementó la movilización ciudadana que logró paralizar al país entre mayo y septiembre de 2018. La rebelión tomó cuerpo primero en las gigantescas marchas que inundaron las avenidas de las principales ciudades. Cuando empezó la represión, la población construyó barricadas y tranques en las calles y carreteras para impedir el desplazamiento de la policía y los paramilitares. Y después esa misma población tomó el control de sus territorios. En algunas ciudades llegaron a establecer formas de autogobierno para garantizar la seguridad, la atención médica a los heridos, la distribución de alimentos y la protección de los supermercados frente a las amenazas de saqueos de los mismos partidarios del régimen. Una vez repuesto de la sorpresa inicial que provocó la explosión ciudadana y mientras ganaba tiempo en un diálogo donde fingía voluntad de negociación, el régimen organizó la llamada Operación Limpieza contra los tranques que paralizaban el país. Uno a uno, estos fueron desmontados con violencia y funestos resultados por paramilitares bien organizados y dotados de armas de guerra. En septiembre de 2018, el gobierno de Daniel Ortega y su consorte y vicepresidenta Rosario Murillo impuso un estado de sitio de facto al prohibir mediante la acción de la policía la movilización ciudadana. La protesta fue criminalizada y judicializada por medio de una ley contra el terrorismo, elaborada con el fin de otorgar legalidad jurídica al secuestro y encarcelamiento de los manifestantes. Al amparo de esa ley, fueron detenidos, encarcelados y enjuiciados más de 500 presos políticos, hombres y mujeres, entre ellos los principales dirigentes del movimiento estudiantil y del movimiento campesino, activistas feministas y de la diversidad sexual, así como trabajadores que se sumaron de forma espontánea a la protesta. Desde entonces, nuevas leyes represivas se han aprobado para restringir la libertad de expresión, inhibir el funcionamiento de organismos no gubernamentales, reprimir toda forma de oposición e impedir la organización de movimientos y partidos políticos de cara al próximo proceso electoral previsto a culminar con los comicios del 7 de noviembre del 2021. Diferentes organismos de derechos humanos documentaron el uso excesivo de la fuerza con que el Estado respondió a la rebelión ciudadana y las diversas formas y etapas de violencia estatal, así como la impunidad y la responsabilidad de las fuerzas policiales y paramilitares en la represión. De acuerdo con informes publicados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, la respuesta gubernamental a las protestas dejó 328 muertos, cientos de detenidos, más de 100.000 emigrados y o refugiados. La CIDH acusó al gobierno nicaragüense de cometer crímenes de lesa humanidad. Las denuncias de crueles torturas a las que fueron sometidos los presos, hombres y mujeres, incluyendo aberrantes prácticas de violencia sexual, han sido denunciadas en diferentes foros y organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, así como en los informes de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Amnistía Internacional, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. 3 años después del inicio de la rebelión, la crisis se ha profundizado, todavía hay más de un centenar de presos políticos y las demandas de cese a la represión, justicia, libertad y democracia se han convertido en un clamor generalizado. Resignificación de las memorias y nuevas prácticas de resistencia. La crisis de abril
puede ser estudiada desde una diversidad de temas, disciplinas y objetivos. Es muy importante el tema de la violencia recurrente, la represión, el autoritarismo y la dictadura como cultura política, o la movilización ciudadana, la protesta social, sus diferentes expresiones y protagonistas. También son relevantes los aspectos institucionales, el Estado de Derecho y el ejercicio del poder, así como los temas relacionados con los derechos humanos y la justicia transicional. De hecho, en los últimos 2 años se han publicado varios libros y artículos que aportan valiosos análisis para reflexionar sobre estos acontecimientos y sus posibles desenlaces. También se han producido documentales, exposiciones fotográficas, instalaciones, muestras de artes plásticas y otras formas de sistematización, difusión y denuncia de la barbarie que sufrimos los nicaragüenses, divulgadas a través de las redes sociales y las nuevas tecnologías. Es indudable que el tema de Nicaragua amerita una atenta mirada desde la academia, las ciencias sociales y las humanidades. Un aspecto relevante de la crisis está relacionado con los aspectos de construcción de memorias sobre el pasado reciente. En mi investigación estudio estos procesos y su expresión en el espacio público a través de marcas memoriales, materiales y simbólicas que emergieron en la rebelión de abril. También exploro los sentidos que los diferentes grupos sociales le asignan a las memorias y su conflictividad como expresión de luchas de poder. Desde esta perspectiva, suscribo los postulados de Isabel Piper y Pilar Calveiro en sus reflexiones sobre los procesos de memorias en Chile y Argentina. La primera define las memorias como productos culturales construidos socialmente desde el presente. Y la segunda nos advierte el carácter político y por lo tanto conflictivo de las memorias como prácticas de resistencia y discurso contrahegemónico que está atravesado por relaciones de poder. En base a ellos, analizo la rebelión ciudadana de abril en Nicaragua como una expresión de luchas de poder entre dos polos, entre memorias múltiples y diversas, cambiantes en relación con sus marcos sociales de producción, que se construyen desde la práctica y la acción política de diferentes grupos de la sociedad civil, y paralelamente otro núcleo se construye desde el poder, es decir, desde el Estado, e impone a través de políticas públicas una memoria oficial y única sobre el pasado reciente con fines de legitimación y estrategias de dominación. Son los usos políticos de la memoria. En consideración a lo anterior, leo la rebelión ciudadana de abril como acción política y memoria colectiva que desde el presente resignifica memorias de luchas pasadas y al mismo tiempo crea nuevas formas de resistencia y uso del espacio público. En contraposición, estudio las políticas públicas de la memoria construidas desde el Estado en 3 periodos de la historia reciente: la revolución sandinista en la década de 1980, los gobiernos neoliberales que se sucedieron entre 1990 y 2006 y el régimen de Daniel Ortega en el poder desde el año 2007. En este análisis no podemos dejar de mirar hacia la dictadura somocista que los antecede. Cada cambio de gobierno implicó, además de la refundación del Estado, la elaboración de políticas públicas de memoria excluyentes que hicieron borrón y cuenta nueva con las narrativas de las administraciones anteriores a las que satanizaron, borraron e invisibilizaron en los espacios públicos. Desde esta complejidad de memorias de un pasado de dictadura y violencia, la rebelión ciudadana que estalló en abril del 2018 plantea muchas preguntas sobre las memorias que movilizan a la población y en particular a las nuevas generaciones. Con la inmensa vitalidad y creatividad que se palpaba en cada movilización, la población autoconvocada reinventó consignas, recuperó y reelaboró lemas que animaron la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza, así como la música y la poesía con la que se protestaba en las décadas de 1970 y 1980. En las marchas, tranques y plantones
la memoria emergió con ímpetu y emoción, generó solidaridad e inspiró la acción política. Así, la crisis activó memorias colectivas múltiples que habían permanecido silenciadas o que circulaban de forma desapercibida como ecos del pasado, aparentemente sin vigencia. En medio de la energía y la solidaridad contagiosa de las multitudes movilizadas, surgió una diversidad de memorias que abarcan amplios espectros políticos y ciudadanos, así como múltiples experiencias de luchas anteriores. Son memorias subterráneas, reprimidas y denegadas que salieron a la luz en las masivas movilizaciones de protesta. Durante los primeros meses de la rebelión social, a medida que se incrementaba la represión contra la movilización ciudadana, crecían también las expresiones de repudio al gobierno Ortega Murillo. Ya desde el 20 de abril, después de cada marcha, la población empezó a derribar los megarótulos de la propaganda oficial que saturaban el espacio público con los rostros congelados de la pareja presidencial impresos en fondos color rosado fucsia y con auras de santidad rodeando sus cabezas. Después de derribar los rótulos, la furia popular arremetió contra los árboles de la vida, gigantescas estructuras metálicas representativas del poder de la vicepresidenta, a las que la ciudadanía llama chayopalos. A medida que caían las pesadas moles, un ritual de celebración era puesto en práctica por la multitud jubilosa, que parecía liberarse así del embrujo y la presencia vigilante de la primera dama. Cada árbol derribado era una bulliciosa fiesta popular animada por canciones y consignas que reafirmaban el rechazo a la estética kitsch de Rosario Murillo y su simbolismo autoritario. En la memoria colectiva, cada árbol de lata que se desplomaba activaba el recuerdo de la caída de la estatua ecuestre de Somoza García y el fin de la dictadura somocista, 40 años antes. Numerosos dibujos, pintas y esténciles desplegados en el espacio urbano y difundidos en los medios de comunicación y redes sociales dieron fe de esta espontánea articulación de memorias. La siguiente fotografía, por favor, gracias. Desde el inicio, la ciudadanía autoconvocada insistía en utilizar métodos de lucha pacífica, énfasis que revela la ruptura con una práctica y una memoria de violencia y lucha armada que fueron una constante en la historia de Nicaragua. El país ha estado gobernado por hombres, generales y comandantes que asaltan el poder por medio de fraudes, pactos, golpes de Estado y revoluciones que hasta el presente han desembocado inevitablemente en nuevas dictaduras. Las memorias de estos recurrentes ciclos de violencia, lucha armada y dictadura militar también emergen en las movilizaciones actuales. Los jóvenes no vivieron la dictadura somocista y, sin embargo, conocen las formas en que operaba, reprimía y torturaba. Somoza está vivo en la memoria ciudadana, que grita consignas como Ortega y Somoza son la misma cosa, o democracia sí, dictadura no. La insurrección popular de 1979 y la guerra civil de los años 80 también forman parte del imaginario colectivo. Por eso, los llamados a protestar de forma pacífica y cívica apelan a nuevas formas de lucha a fin de evitar otro derramamiento de sangre. No más violencia, hagamos la diferencia, coreaban los jóvenes desde el inicio de las protestas de abril. Nuevas estrategias de resistencia y movilización dotan al movimiento de originalidad y frescura. La instalación de tranques en las carreteras, barricadas de adoquines en las ciudades y el uso de morteros y bombas artesanales reflejan también memorias de luchas anteriores transmitidas de formas muy diversas. Las referencias al poema de Leonel Rugama, Vamos a vivir como los santos, o la consigna más repetida desde el 18 de abril, que se rinda tu madre, apelan a una memoria de la mística y la ética revolucionaria que caracterizó a algunos de los primeros militantes revolucionarios, como el propio Rugama,
que rescató en su poesía la memoria denegada de Augusto César Sandino. Él mismo, la siguiente lámina, por favor, él mismo murió en un combate desigual con la guardia somocista que atacó la casa de seguridad donde se refugiaba en 1970. A las demandas de rendición, Leonel Rugama respondía: que se rinda tu madre. El operativo fue transmitido por televisión y quedó registrado en la memoria colectiva. Así, 48 años después, una nueva generación enarbola la memoria y la ética de Rugama, transmitida oralmente en el seno familiar y también a través de la literatura, del seno familiar principalmente, y también a través de la literatura, el cine documental y la música. El grito de Leonel Rugama, repetido por miles de gargantas, anima las protestas, reafirma una memoria de resistencia y vincula las luchas del pasado con las del presente. Asimismo, en las marchas y acciones de protesta surgieron viejas consignas que hermanaban las luchas continentales en el siglo pasado. Pueblo, únete, o el pueblo unido jamás será vencido. Otras fueron resignificadas como el famoso Patria Libre o Morir de Sandino y el FSLN, ahora coreado como Patria Libre para Vivir. Las combativas canciones de los hermanos Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy, junto a la voz de Mercedes Sosa, con el tema Solo le pido a Dios, o a la de Violeta Parra, con Me gustan los estudiantes, volvieron a las calles. Ahora, de la mano de una nueva generación que a partir de sus propias experiencias construye nuevas identidades y solidaridades, sus propias memorias de futuro. Las movilizaciones, la siguiente por favor, las movilizaciones reunieron a una población heterogénea. Al calor de la protesta emergieron con fuerza las distintas memorias que disputaron los símbolos de la revolución privatizados por el régimen de Ortega. Entre ellos, los colores de la bandera nacional, matrimoniados con la bandera roja y negra del FSLN o con los colores popurrí de la estética autoritaria de la primera dama. Y en este contexto, la figura de Sandino es uno de los símbolos más disputados. Sus usos y sentidos son tan diversos como controversiales y su legado es un lugar de memoria en permanente conflicto y resignificación. La siguiente. También los espacios urbanos están en permanente disputa. Hay lugares que se volvieron emblemáticos durante las protestas por ser los puntos de reunión, de partida y destino de las marchas. Fueron espacios donde se congregaban los manifestantes, se organizaban los conciertos y los plantones, y donde la población intentó establecer marcas materiales para honrar la memoria de las primeras víctimas de la represión estatal. La gente ocupaba esos lugares de día, ponía cruces y placas en honor a los jóvenes asesinados, instalaba banderas y pintaba el espacio de azul y blanco. La siguiente. Por la noche, las fuerzas del gobierno las repintaban de rojo y negro, arrancaban las cruces y placas conmemorativas. Finalmente, cuando perdió el control del espacio urbano, el régimen prohibió la protesta y llenó de policías y paramilitares los espacios públicos en disputa. Hasta los muros de las ciudades se volvieron territorios prohibidos, donde el autoritarismo estatal no permite ninguna pinta, leyenda o rótulo de protesta. Algunos muros expresan esas memorias en conflicto. Pintas, repintas, escrituras, borraduras son documentos que reflejan las luchas por la memoria y sus sentidos en la actual coyuntura. Es relevante destacar la presencia de 3 generaciones que compartían el entusiasmo y la energía de la protesta. Las pintas que los manifestantes dibujaron en las paredes de la ciudad, las mantas que los jóvenes desplegaron en cada protesta, en las barricadas y en los tranques, apelaban a prácticas de resistencia aprendidas de luchas anteriores y transmitidas intergeneracionalmente, así como nuevas formas de ocupar el espacio urbano. Novedosas iniciativas de organización, comunicación y movilización puestas en práctica por los jóvenes y la población.
Han pasado 3 años desde el inicio de la rebelión ciudadana en Nicaragua. La resistencia se mantiene a pesar de la brutal represión, la militarización de las ciudades, el accionar de las fuerzas de choque y los paramilitares que han sembrado el terror y desmovilizado a la población. La ciudadanía demanda libertad para los presos políticos. La beligerante organización Madres de Abril exige justicia sin impunidad, dignidad para los hijos asesinados y respeto a su memoria. La demanda de justicia es también una memoria que se activa frente a la impunidad con la que operan las fuerzas del gobierno y a las amnistías en las que históricamente se han amparado quienes cometen actos de represión y crímenes de lesa humanidad. Ya señalamos que los actores de esta nueva explosión social son estudiantes universitarios, jóvenes, trabajadores, mujeres y pueblos indígenas. También se sumaron organismos de la sociedad civil, la Iglesia Católica, el Movimiento Campesino Anticanal y las cámaras empresariales. Este bloque de unidad nacional agita la memoria y la transporta, según quien la invoque, a 2 importantes momentos históricos de consenso en nuestra historia reciente. A 1979, cuando una unidad política nacional bajo la consigna "Todos contra la dictadura" hizo posible el derrocamiento de la dictadura somocista. Y también al surgimiento de la Unión Nacional Opositora, UNO, coalición de partidos políticos que aglutinó a toda la oposición antisandinista que derrotó a Ortega en las elecciones de 1990. Nuevamente en la crisis de abril, en medio de las multitudinarias movilizaciones, se manifestaron memorias múltiples que abarcan amplios espectros políticos, desde los más radicales antisandinistas, sandinistas, renovadores, liberales, ultraconservadores, religiosos y feministas. Las memorias en conflicto que se construyeron en décadas anteriores se fueron perfilando con nitidez en la crisis actual y a pesar del enorme consenso alcanzado en la rebelión del 2018, minaron la unidad y fragmentaron el movimiento social. A medida que pasó la euforia inicial y con ella la certidumbre de que el fin del régimen estaba cerca, la necesidad de encontrar nuevas formas de construir alianzas y consensos se convirtió en urgencia. Sin embargo, 3 años después de la rebelión ciudadana, no se ha logrado conformar un bloque unitario representativo que obligue a la dictadura a cesar la represión, liberar a los presos políticos y abrir las condiciones para un proceso electoral libre y transparente. La memoria es una fuerza poderosa que moviliza, aglutina voluntades, genera identidades, construye comunidades y ciudadanía, pero también puede fragmentar las solidaridades e impedir que sanen las heridas de un pasado de violencia política, dictadura y guerra civil. Como se ha mencionado anteriormente, un tema relevante vinculado con las memorias que movilizan a la juventud está relacionado con la transmisión intergeneracional de memorias sobre los conflictos pasados. ¿Cuándo, dónde y a través de qué mecanismos operó la transmisión de memorias entre las 3 generaciones que se movilizan e interactúan en la crisis actual? Daniel y Somoza son la misma cosa, corean los jóvenes, pero ¿cómo lo saben si sus padres y abuelos se autoimpusieron el silencio después de la derrota electoral del gobierno revolucionario en 1990? ¿Dónde lo aprendieron? Si el sistema escolar ha sido utilizado para silenciar, borrar o reinventar versiones excluyentes y antagónicas sobre la historia reciente. Vale preguntarse qué memorias construyeron las nuevas generaciones si las políticas públicas de la memoria instauradas desde 1979 hasta el presente han tenido como objetivo imponer una memoria única, invisibilizando o reprimiendo otras memorias diversas o disidentes a través de diferentes mecanismos que varían desde el discurso oficial, la legislación, el sistema educativo y también establecer marcas materiales en los espacios públicos, destruir monumentos y lugares de memoria para inventar otros, cambiar rituales, fechas conmemorativas y celebraciones diversas.
Esta pregunta me lleva a explorar procesos de construcción de memorias que se realizan desde el poder, desde el Estado y sus instituciones, a través de las políticas públicas. Tal como hemos apuntado, en Nicaragua cada gobierno elaboró sus propias narrativas sobre la historia reciente y escribió versiones contradictorias y excluyentes de la diversidad de eventos históricos, su naturaleza y personaje. Estudiosos de la memoria provenientes de distintas disciplinas coinciden en señalar que las memorias en conflicto surgen como resultado de eventos históricos disruptivos, desastres ambientales, guerras y violencias que causan profundas rupturas estructurales y simbólicas que desarticulan el universo social y mental de una comunidad y exigen nombrar esos acontecimientos para iniciar un nuevo relato que les asigne sentido. De acuerdo con esta premisa, busco el origen de las memorias en conflicto en las narrativas que construyeron los respectivos gobiernos sobre los episodios de guerra, revolución, dictadura y violencia que afectaron a la población nicaragüense en las últimas 5 décadas. La tarea no resulta fácil. Sin embargo, quisiera señalar cuatro eventos que considero fundacionales de nuevos periodos de la historia reciente que marcan un antes y un después y que implicaron procesos de refundación del Estado y sus instituciones. Estos procesos estuvieron acompañados de narrativas particulares que daban cuenta de los acontecimientos y sus protagonistas. El primero, la ocupación militar del territorio nacional por las fuerzas estadounidenses en el primer cuarto del siglo XX es sin lugar a dudas una ruptura profunda que marcó al país, a su población y también a las élites políticas. De la intervención extranjera surgió Sandino y la constitución de su ejército campesino y la Guerra de Liberación Nacional. En 1933, después del retiro de las fuerzas de ocupación, empezó la refundación del Estado Nacional. En esa coyuntura, el gobierno norteamericano aseguraba su control sobre el estratégico territorio nicaragüense por medio de la fundación de la Guardia Nacional y el nombramiento de Anastasio Somoza García al frente de ese cuerpo castrense. Sandino firmó los acuerdos de paz en 1933 y un año después fue asesinado en Managua junto a 2 de sus generales. Sus cuerpos fueron desaparecidos. Casi de inmediato también fueron arrasadas las cooperativas sandinistas establecidas en las Segovias. El asesinato de Sandino y sus soldados fue el hecho fundacional que marcó al nuevo Estado somocista, cuyos cimientos se instauraron en 1934. Después de esos hechos, el Congreso Nacional aprobó una amnistía para Somoza y los guardias nacionales que participaron en la masacre de Huihuilí y el fusilamiento de Sandino. Las élites de entonces respiraron aliviadas con la eliminación de la amenaza que representaba el guerrillero y al mismo tiempo complacidas con el surgimiento del nuevo hombre fuerte al que quisieron hacer rey y que llenó con creces el vacío de poder generado tras el fin de la intervención norteamericana. Somoza se autoproclamó el pacificador de las Segovias y escribió su propio relato en el libro El verdadero Sandino o El Calvario de las Segovias, con el que quiso denigrar la memoria de Sandino y de su ejército. En los años siguientes, la mención de Sandino se volvió subversiva. Su figura quiso ser borrada, no solo materialmente con la desaparición de su cuerpo, sino también simbólicamente por medio de la demonización de su memoria y su exclusión de la memoria oficial del somocismo. Un denso silencio se estableció alrededor de la figura y la gesta de Sandino hasta que el periodista argentino Gregorio Seltzer, después de una cuidadosa y paciente recopilación de información dispersa en periódicos y revistas, publicó 2 libros, Sandino, General de Hombres Libres y El Pequeño Ejército Loco. Las obras fueron prohibidas en Nicaragua, pero llegaron a las manos de Carlos Fonseca, que en la década de los 60 y fueron la materia prima para tejer el ideario sandinista sobre el que se sustentó la insurrección popular que puso fin a la dictadura somocista. La victoria de la Revolución Sandinista en 1979 es otro parteaguas en nuestra historia reciente y lugar donde se originan muchos de los conflictos actuales y las narrativas que los sustentan.
Tras el triunfo, el gobierno revolucionario formuló políticas públicas de la memoria orientadas a la construcción de una nueva identidad por medio de la articulación de las tradiciones y la cultura popular con elementos de la historia nacional y la lucha del general Sandino. El antiimperialismo, el antisomocismo y el carácter popular de la lucha contra la oligarquía vendepatria eran los ejes que articulaban el discurso. La construcción de lugares de memoria y el establecimiento de marcas memoriales en el espacio urbano fue parte de las políticas públicas del régimen sandinista. Es así que después del triunfo revolucionario se rebautizaron plazas, parques, colegios, mercados y hospitales con los nombres de los héroes caídos en la lucha antidictatorial. La música, la literatura, el arte y la cultura en general fueron medios de transmisión muy efectivos en la elaboración de la identidad que debía sustentar el proceso revolucionario. El muralismo fue otra vía para plasmar ese imaginario en las paredes blancas de ciudades e iglesias de Nicaragua. La narrativa sandinista satanizó al somocismo, a la oligarquía y al imperialismo y convirtió a Sandino en mito. Esos 4 nudos narrativos amarran todas las conflictivas memorias del presente. En 1990, el gobierno sandinista perdió las elecciones frente a una coalición de partidos políticos. Los gobiernos que se sucedieron entre 1990 y 2006 tuvieron políticas públicas de memoria centradas en la paz, la reconciliación y la promoción de los valores de la democracia liberal. Sin embargo, también fueron muy activos en la tarea de borrar al sandinismo del discurso, de las instituciones, de las leyes y de los espacios públicos. Las 3 administraciones liberales entre 1990 y 1996 y 2006, después de inscribir nuevos textos escolares, cambiaron los nombres de parques, plazas, centros comunitarios, hospitales y colegios. Durante ese periodo, una de las acciones que me parece más representativa de esa vocación compartida de conquistar los espacios urbanos como territorios estratégicos de poder y control ciudadano fue la construcción en 1999 de una gigantesca fuente musical en el centro de la Plaza de la República, antes llamada Plaza de la Revolución. La siguiente imagen, por favor. El objetivo del entonces presidente Arnoldo Alemán era borrar de la memoria colectiva aquellas imágenes de la plaza rebalsada de gente que celebraba el triunfo revolucionario del 19 de julio de 1979 y al mismo tiempo impedir que los sandinistas llevaran a cabo en ese lugar sus conmemoraciones anuales del triunfo revolucionario. La llamada fuente bailarina no duraría demasiado tiempo y fue destruida poco después del retorno de Daniel Ortega al poder en enero de 2007. La siguiente. El regreso de Ortega y el FSLN abrió un nuevo proceso de reinvención de la historia, de borrar las memorias y resignificar los espacios públicos. La responsable de esta operación ha sido su esposa Rosario Murillo, vicepresidenta desde enero del 2017. Las nuevas políticas públicas de memoria lo permearon todo. Se modificaron los programas escolares y se escribieron nuevos libros de texto. El escudo oficial cambió la forma y el rosado se convirtió en el color que impregnó los edificios públicos y la papelería oficial. Desde el año 2007, Murillo escribe el único discurso oficial permitido, inventa consignas y borra memorias sobre la revolución y sus símbolos, difundiendo la nueva narrativa a través de los medios oficiales de comunicación que operan bajo su estricto control. Lo más notorio de esta reinvención del discurso sobre el sandinismo y la revolución apunta a la exaltación de la figura de Daniel Ortega como el principal protagonista del proceso revolucionario y la desaparición de otros personajes relevantes, sus antiguos compañeros de lucha. Se concentra la imagen y también se concentra el poder. El afán de borrar y resignificar las memorias se aprecia con claridad también en la marcación de los espacios urbanos, en este periodo también. La primera dama ordenó primero la demolición de monumentos construidos por administraciones anteriores.
además de la fuente musical construida en el corazón de la Plaza de la República, fueron destruidas la concha acústica en el malecón de Managua, obra del alcalde Gerty Levites, y el Faro de la Paz, construido por la administración de Violeta Chamorro en memoria al proceso de pacificación del país. La estatua de Pedro Joaquín Chamorro, erigida en el lugar de su asesinato, fue rodeada por otras con los líderes de la Alianza Bolivariana de las Américas, y en la avenida Bolívar se construyó un monumento a Hugo Chávez. La histórica avenida fue entonces rebautizada como Avenida de Chávez a Bolívar. Los parques y centros turísticos construidos en la capital y en los departamentos articulan una colorida narrativa de paz y amor, familia y comunidad, desligada del pasado reciente de luchas antidictatoriales, guerra civil y violencia. El discurso oficial despolitizado, vaciado de cualquier conflicto, se estructura mediante símbolos míticos y religiosos mezclados con las consignas y canciones de la revolución de la década de 1980. La Revolución de Abril desenmascaró este falso discurso de amor y paz para revelar de forma descarnada la verdadera naturaleza autoritaria y represiva del régimen. Estamos nuevamente atrapados en una profunda crisis que sacude todos los cimientos del Estado y nos atraviesa dolorosamente a todos. La polarización nuevamente se refleja en las calles y en los discursos antagónicos que agitan los miedos y fantasmas del pasado. El gobierno niega la rebelión ciudadana y la califica como un intento de golpe de Estado. Los ciudadanos que se oponen al régimen son golpistas, según el exaltado discurso de la primera dama, y las gigantescas movilizaciones ciudadanas eran minúsculas minorías vandálicas, cuchitos, chingastes, vampiros sedientos de sangre. Los líderes políticos de las diferentes plataformas opositoras son calificados como oligarcas chamorros somocistas, financiados por el imperialismo norteamericano. ¿Cómo encontrar una salida pacífica a esta crisis? ¿Qué legado nos dejará este régimen autoritario y su salvaje violencia para reprimir la protesta social? Esta pregunta nos lleva a pensar en la imperiosa necesidad de un proceso de transición política que facilite y acompañe la construcción de una nueva institucionalidad, instalando una comisión de la verdad que establezca la ruta de la justicia transicional con todos sus componentes. Esta comisión tendría el mandato de esclarecer los hechos, narrarlos en voluminosos informes, asignar responsabilidades, identificar a los perpetradores de torturas, asesinatos y desaparición de personas y honrar a las víctimas y a sus familias. A diferencia de lo sucedido en Guatemala y El Salvador, en Nicaragua no hubo comisión de la verdad en las transiciones de 1979 y 1990. En ninguna de las dos, ni la justicia ni las víctimas estuvieron en el centro de la negociación. Cuando triunfó la revolución en 1979, las fuerzas guerrilleras realizaron juicios sumarios y capturas de militares de menor rango. Sin embargo, Somoza, funcionarios de su régimen y los altos mandos de la Guardia Somocista habían huido del país. En 1990, después de la firma de los acuerdos de paz en Centroamérica y de las elecciones, fueron las mismas élites sandinistas y liberales que estuvieron enfrentadas en la guerra las que negociaron los términos de la paz y el desarme bajo la tutela del gobierno norteamericano. En la negociación se distribuyeron cuotas de poder, se aprobaron leyes de amnistía y se decretó la reconciliación y el olvido como mecanismo para alcanzar la paz. Un nuevo manto de impunidad se requería para negociar la paz y el desarme de los ejércitos enfrentados. La siguiente. La crisis abierta en abril del 2018 es una nueva ruptura que pone en tensión al régimen en su totalidad y marca un nuevo momento fundacional hacia una mejor Nicaragua con justicia y equidad. Aunque todavía no sepamos cuál será su desenlace, se llegará a una solución y después vendrá la transición
para establecer las bases de la paz y la convivencia pacífica. Se constituirán comisiones de la verdad para investigar los hechos, demandar justicia, construir un relato que incorpore las memorias múltiples y establecer las bases de un nuevo Estado de Derecho. Nicaragua cuenta ahora con las memorias de las transiciones anteriores y sus carencias. También se cuenta con la experiencia de las transiciones políticas de El Salvador y Guatemala, donde hubo comisiones de la verdad y sus informes correspondientes. Sin embargo, la aplicación de la justicia fue limitada y no se resolvieron las causas estructurales que generan la exclusión y nuevas formas de violencia. A 3 años de la rebelión ciudadana de abril, justicia sin impunidad es el clamor de las madres de abril y de los familiares de los asesinados. La libertad de los presos políticos y el retorno seguro para los exiliados deberían estar entre las prioridades de cualquier salida negociada a la crisis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Margarita, por esta excelente conferencia en la que has abordado con gran profundidad la trayectoria política nicaragüense y la importancia de la memoria histórica en la disputa por los significados de las distintas prácticas que definen la política nicaragüense. Hay varios comentarios y preguntas más bien que tal vez valdría la pena que pudieras responder, Margarita. Hay una puntual que es de alguien preguntando qué significa la consigna que se rinda a tu madre en el contexto de las rebeliones. Y luego de una vez te comparto que hay 2 preguntas sobre el papel de las comunidades indígenas en la rebelión de abril del 18. Tal vez si querés podríamos empezar con esa, si te parece. Sí, muy puntualmente el significado del que se rinda a tu madre, creo que lo leí y lo expliqué cuando hablé de la mística de Leonel Rugama y su memoria como inspiración de nuevas formas de lucha y resistencia. O sea, es una expresión popular nicaragüense, ¿verdad?, que representa una voluntad de lucha y resistencia que fue utilizada por jóvenes revolucionarios en los años 60 y 70 y que en las movilizaciones de abril se hizo presente como un nexo, digamos, entre las resistencias del pasado y en esa transmisión de memorias y de resistencias y de prácticas de resistencia entre pasado y presente. Es importante que en las luchas del presente o en el momento presente la población retoma, resignifica, reinventa, reutiliza antiguas prácticas de resistencia como mecanismos de acción política. ¿Verdad? Entonces ese es un grito que se convirtió en consigna y que refleja una resistencia a la represión y en contra del régimen dictatorial. Sobre la presencia de las comunidades, de los pueblos indígenas, bueno, hubo, yo creo que la resistencia o la mayor, digamos, representatividad de la población rural y de los pueblos indígenas a la represión de la dictadura está en la presencia del movimiento campesino y sus 93 marchas contra la concesión canalera y también contra la población campesina que desde antes de abril del 2018 desarrolló gigantescas, es relativo, ¿verdad?, enormes movilizaciones en contra de las concesiones mineras en diferentes zonas del norte, Jinotega, Matagalpa, Rancho Grande, movilizaciones continuas y con mucha presencia de población campesina que hicieron, en el caso de las concesiones mineras, rectificar al gobierno y cancelar las concesiones, y en el caso
del movimiento campesino. Después de 92 marchas, el movimiento campesino ha sido una de las poblaciones más reprimidas en Nicaragua. O sea, la represión contra la población rural y el movimiento campesino es de larga data. Y después de la organización y movilización de este movimiento anticanal, se incrementó la represión y los crímenes contra esos sectores. Y de hecho, aunque la represión contra los tranques fue una represión militar a matar sin consideración de ningún tipo contra la población que estaba en los tranques, la represión y el asesinato de líderes campesinos que estaban en los tranques, en las zonas de Guajo y Chontales, fue mucho más fuerte, y pues siguió la persecución de campesinos que estuvieron en los tranques por meses, y poco a poco han ido asesinando diferentes dirigentes campesinos. Con relación a las poblaciones indígenas, las poblaciones se sumaron a las protestas y hubo movilizaciones también, principalmente en el Caribe Sur, en Bluefields, y también hubo represión y paramilitares y policías impidiendo la movilización y la protesta ciudadana, e incluso, ¿verdad?, disparando paramilitares desde los edificios públicos a la gente movilizada y a los periodistas. Ángel Gaona, ¿verdad?, es una de las primeras víctimas de la represión paramilitar en Bluefields, el periodista Ángel Gaona. Muchísimas gracias. Vamos a, con esta intervención, vamos a terminar la parte formal de la conferencia. Muchísimas gracias, Margarita. Hay otros puntos, pero que no tienen que ver directamente con la conferencia, pero que las vamos a discutir sin duda a lo largo del curso que se inicia con esta actividad casualmente. Quisiera recordarles que pueden ustedes dar seguimiento a las sesiones del curso todos los viernes a las 5 de la tarde. Se va a transmitir por el Facebook Live de la cátedra las sesiones que vamos a desarrollar, y también ustedes podrían revisitar en modo asincrónico las distintas actividades que vamos a desarrollar. Quisiera reiterarle a Margarita el profundo agradecimiento por haber aceptado esta invitación. La verdad que ha sido una presentación y una exposición brillante, y con esto estaríamos llegando al final de esta actividad. Muchísimas gracias, Margarita, y muchísimas gracias a todas las personas que en distintos países nos acompañaron en este inicio de la Cátedra Centroamérica. Están invitados e invitadas a seguir participando en nuestras actividades. Una cosa más, que si no me van a llamar la atención el equipo. Por favor, súmense al Facebook de la cátedra. Tenemos también presencia en Instagram y en Twitter. Así que nos pueden seguir con el nombre de Cátedra Centroamérica UCR. Muchísimas gracias y que tengan una buena noche. Saludos. Muchas gracias a ustedes, Alberto, y los felicito por la iniciativa, que indudablemente tendrá una gran repercusión en la formación de nuevas líderes y académicos en la región. Gracias. Hasta luego.